Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque aprenderemos a cómo podemos tener la pantalla dividida para estar utilizando dos aplicaciones o dos pantallas diferentes en nuestro dispositivo. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar platicando sobre este tema, el tema de la pantalla dividida, cómo le podemos sacar el máximo provecho a nuestro dispositivo y de una manera sumamente sencilla. Para hacer esto vamos a necesitar tener que instalar una aplicación que de todos modos al final del video te dejo el nombre para que lo busques y lo descargues. Primero te recomiendo que veas el video para que sepas cómo se debe de utilizar. Para hacer esto únicamente lo que vamos a hacer es descargar la aplicación. Estando aquí vamos a abrir esta app y nos va a mostrar una pantalla como la que tenemos aquí. Aquí probablemente te pueda salir algún anuncio, solamente esperamos un poco de tiempo y lo vamos a poder eliminar. Solamente le damos aquí en siguiente. Una vez están aquí vamos a tener esta pantalla en la cual vamos a poder estar controlando diversas muestras de pantalla que queremos ver nosotros. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos realizando alguna especie de trabajo, necesitamos estar checando diferente información de una pantalla a otra, entonces únicamente lo que vamos a hacer, bueno, en este caso primero accederíamos a lo que sería la aplicación de notas. En este caso, bueno, tú puedes abrir la que tú quieras. Una vez hecho esto, volvemos a la aplicación, vamos a suponer que estamos pasando información de un libro a un texto, entonces únicamente lo que haríamos es darle aquí en la opción del buscador. Estando aquí en buscador podemos utilizar la opción de archivo, solamente lo seleccionamos y aquí en esta parte podríamos abrir algún archivo. En este caso, bueno, yo estoy poniendo este libro, pero ustedes pueden poner prácticamente cualquier cosa que ustedes quieran. Una vez hecho esto vamos a presionar el botón azul que tenemos en la parte de abajo. Vamos a presionarlo de nuevo para que no lo ponga en el modo de pantalla. Solamente te sale publicidad cuando vayas a activar alguna función. No te aparece relativamente cada rato. Y bueno, vamos a cerrarlo. Una vez hecho esto, ya podemos ver cómo nos abre esta pequeña pestaña donde podemos ver el libro o la información que queremos estar observando. En este caso, por ejemplo, si yo estuviera pasando la información, aquí en este caso vamos a hacer un poco más pequeño porque creo que nos está estorbando un poco, pero bueno, podríamos estar utilizando lo que sería la pantalla del libro. Aquí incluso lo podríamos poner un poco más grande y podemos estar pasando la información que necesitamos. En este caso vamos a suponer que vamos a cambiar, entonces sin ningún problema podemos estar cambiando cada una de las páginas y poder estar escribiendo, viendo lo que tenemos en un costado y bueno, así estar pasando la información de manera muy rápida y muy ágil, solamente observándolo desde este punto. Otra de las funciones también muy interesante que tenemos es igualmente accedemos a la aplicación, vamos a cerrarlo. Tendremos la opción de poder ver algún video, poder ver alguna foto o incluso poder navegar en internet. Igualmente aquí en el buscador podemos irnos a la opción de internet y podremos abrir alguna de las páginas que tenemos aquí o simplemente escribir alguna otra. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que estamos buscando algo en Google, solamente por escribirlo, vamos a ponerle aquí google.com. Una vez hecho esto, podemos ver que estamos en el navegador, igualmente presionando el botoncito que tenemos en la parte de aquí abajo, el botón azul, podremos ver que la pantalla nos aparece aquí abierta y bueno, aquí podremos hacerlo un poco más grande, incluso nos aparece aquí una especie de tutorial para poder estar pasando entre las diferentes páginas. Aquí solamente lo que podremos hacer es incluso esconder un poco la pantalla, volverla a poner, dependiendo de lo que nosotros necesitemos y bueno, igualmente si quisiéramos cambiar alguna información, nos regresa aquí a la página y podríamos hacer los cambios necesarios y las búsquedas para estar utilizando en nuestro dispositivo. Como te das cuenta, es muy sencillo de utilizar, tenemos varias opciones y la aplicación está totalmente gratis. Tú me preguntarás, oye Mau, ¿cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación se llama Pip Splitware. Solamente lo buscamos de esta manera, todo me está apareciendo aquí el nombre para que lo busques y lo descargues. Totalmente gratis, muy recomendada esta aplicación, así que sácale el máximo provecho en tu dispositivo. Nos vemos en la parte de acá abajo en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta aplicación. ¿Ya la conocías? ¿No la conocías? ¿Tienes alguna otra que nos quieras recomendar? Todo esto déjanos saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que tenemos en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.